A partir de este momento comienza Educación al Debate. Educación al Debate. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. Trabajaremos para ustedes en el Control Master, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la Patria Grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionyDebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Y así comienza Educación al Debate. Las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela existen desde tiempos de la colonia, cuando nuestra nación era una capitanía general y el actual territorio de Colombia pertenecía al Virreinato de Nueva Granada. Relaciones reguladas por el Imperio Español que por injustas derivaron hacia la declaratoria de independencia de nuestras naciones. Nuestro libertador Simón Bolívar creó la Gran Colombia, que incluía los actuales territorios de Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, incluyendo la Guayana Esequiba, actualmente en reclamación. Esta experiencia tuvo vida desde 1819 hasta 1831, cuando fue disuelta después de la muerte del libertador. Actualmente, entre Venezuela y Colombia, existe una frontera que sobrepasa los 2.219 kilómetros de extensión lineal, donde anualmente se desarrollan relaciones comerciales que dejan una balanza comercial a favor de Colombia de más de 1.500 millones de dólares anuales en promedio solo del comercio formal. Sin embargo, por vía del contrabando, el comercio ilegal puede alcanzar los 5 o 6 mil millones de dólares. Es una relación absolutamente desigual e injusta. Saludos, apreciadas y apreciados maestros y maestras, educadores de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa Educación al Debate, intitulado Pedagogía de la Guerra Económica, parte 3. Contrabando de extracción en la frontera colombo-venezolana. Espacio para la reflexión, el análisis, la autocrítica y los aportes para una educación transformadora, inclusiva y de calidad. Dirigido a los participantes de los programas nacionales de la Micromisión Simón Rodríguez, al colectivo de formación docente Samuel Robinson y a los centros locales de formación e investigación del magisterio venezolano. Y con este micro, educacionaldebate.blogspot.com cumple su promesa de presentar su tercer programa Pedagogía de la Guerra Económica en el marco del referente ético número 8, referido a la visión crítica del mundo que todo maestro y maestra, educador venezolano debe tener para enfrentar estos tiempos de transformación y de profundos cambios sociales. También el referente ético número 9 habla sobre el educar en, por y para la curiosidad y la investigación. Y es casualmente un estudio exhaustivo, calmado, sereno y profundo que hemos realizado sobre el tema de la frontera y que nos es grato compartir con ustedes, maestras y maestros, educadores de todo el pueblo venezolano, a fin de profundizar los temas referidos a la economía nacional. Nosotros desde esta trinchera hemos sido bastante críticos en decir que la formación del maestro y maestra adolece de la fundamentación teórica conceptual de los procesos económicos que se viven en Venezuela en los últimos 100 años. Es por eso que con rigor, con entusiasmo, con alegría y con profundo respeto por las posturas que cada quien pudiera tener, vamos a abordar el tema del contrabando de extracción en la frontera colombo-venezolana, aclarando la hermandad y el amor profundo que sentimos por el hermoso pueblo colombiano, pueblo hermano, libertado por las espadas de Bolívar, pueblo que comparte con nosotros una historia común y al cual nosotros queremos abrazar y reivindicar, evitando aquello de la xenofobia y todo tipo de distorsión que nos ayude a separarnos, sino más bien hermanarnos
y encontrarnos unos con otros. El tema del contrabando en la frontera no es un tema nuevo, no llegó con la Revolución Bolivariana, no es un tema de ayer ni tampoco un tema coyuntural, es un tema histórico, es un tema con profundas raíces políticas, sociales, económicas, antropológicas, que nosotros vamos a tratar de desglosar a fin de entender cómo esa situación, en el marco de lo que estamos viviendo en Venezuela, como lo es una guerra económica, se ha venido profundizando, y nosotros somos de antemano, lo decimos, que creemos que este proceso se ha venido agudizando desde que se ha implantado en la hermana República de Colombia el Plan Colombia, y esta pues una de las consecuencias de ese. Nosotros hemos editado acá 3 programas y falta un 4º programa que lo dejaremos para el mes de abril o mayo, referidos a la guerra económica, porque no es un tema simplista que se puede despachar en una suerte de colores blanco o negro, culpables o inocentes, con posturas simplistas y con poca argumentación. Todo lo contrario, es un tema enriquecedor y que obedece también a fallas estructurales en la economía, en nuestro característico modelo rentista petrolero, que ha producido una serie de distorsiones en la economía y que ha conllevado pues a una serie de ilícitos, en este caso en la frontera, que se han venido profundizando precisamente por poseer más de 2.219 kilómetros de frontera, además de cientos de trincheras y de caminos cortos que hacen posible el contrabando entre las hermanas repúblicas. Si queremos definir con claridad un concepto o clarificador sobre lo que es el contrabando, según el diccionario de la Real Academia, el DRAEF, sabemos que el contrabando es simplemente un comercio o una producción de géneros prohibidos por las leyes de esos países. No es nada más y nada menos que la introducción o exportación de géneros o de mercancías sin pagar los derechos de aduana que están sometidos legalmente. Una suerte de intercambio pues de todos los bienes y servicios sin respetar las legislaciones recurrentes en cada país. En un intento de desglosar con mucho cuidado, vamos a abordar hoy el tema del contrabando de extracción, el contrabando de la gasolina y el tema de las casas de cambio, que están muy vinculados al terrible pues desabastecimiento que está ocurriendo en Venezuela en productos básicos y de primera necesidad. Recordemos en meses anteriores las declaraciones del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, quien afirmó que más del 40% de productos de primera necesidad se estaban contrabandeando o se estaban fugando por la frontera colombo-venezolana. Es muy lamentable, pero es una realidad cuando uno pasa la frontera a poblaciones como Cúcuta, Amaicao o en provincias o municipios como Santander, que se ven estas mercancías venezolanas, mercados y anaqueles repletos de todos los productos venezolanos que no se encuentran acá, sino que son contrabandeados en la frontera. Entonces vamos a hacer un análisis pormenorizado del tema. Te queremos agradecer, maestros y maestras, tu apertura, tu respeto. Solo te pedimos que nos escuches y que compartamos juntos a través de nuestras redes sociales, páginas web, correo electrónico y mensajería de texto tus opiniones al respecto, que serán igualmente respetadas, o tus argumentaciones por escrito para debatir el tema. Nosotros no estamos evitando el tema, no estamos inculpando ni exculpando ni a la oposición, ni al gobierno, ni ningún sector político. Estamos tratando de hacer un tema social, pedagógico, para comprender la complejidad del problema del contrabando con la hermana República de Colombia, a fin de que como maestros tengamos respuestas más claras y precisas a la situación que se plantea en Venezuela. Escuchemos pues el siguiente mito. El bachaqueo es una práctica de contrabando que busca generar la inestabilidad económica y se ha constituido fuertemente en la frontera de Venezuela y Colombia por los estados Zulia y Táchira. Entre el 20 y 15% de la producción de productos de primera necesidad y alimentos se pierden en el comercio ilegal. Esto es realizado por varios grupos delictivos o mafias que compran productos regulados en los automercados y los venden en las fronteras a precios más elevados. Las redes de mercado de alimentos Mercal y la productora y distribuidora de alimentos Pedeval
que fueron creados por el gobierno venezolano para garantizar alimentos a precios solidarios, son los principales establecimientos donde los contrabandistas se surten de los productos. Los productos más buscados por estas mafias comerciales son arroz, aceite vegetal, harina de maíz, azúcar, leche en polvo, entre otros. El gobierno de Venezuela emprendió una serie de acciones para luchar contra la especulación y el acaparamiento, y contra las mafias que se han infiltrado en la cadena de comercialización y distribución de Mercal y Pedeval. Los gobiernos de Colombia y Venezuela suscribieron el pasado jueves un plan estratégico para hacer frente al comercio ilegal, combatir el bachaqueo y erradicar esta práctica de la zona fronteriza. Una situación cruda, difícil, compleja que ocurre a diario en la frontera colombo-venezolana, donde salen productos de primera necesidad, sobre todo alimentos y combustibles a diario, de manera ilícita e ilegal. Esto ocurre porque en Venezuela todos sabemos que la revolución bolivariana ha venido subsidiando y subvencionando los productos de primera necesidad a fin pues de garantizar que todo el pueblo tenga la posibilidad de tener todos estos productos. Precisamente el gobierno revolucionario creó los CLAP para dar respuesta a la necesidad pues de suplir los alimentos al pueblo venezolano y reguló unos artículos que se consiguen mucho más económicos en Venezuela que en Colombia, porque pues precisamente esa es parte pues de los indicadores positivos entre tantas cosas que tiene la economía nacional. Sin embargo, por esta situación de desbalance entre lo que cuesta un producto en Venezuela y en lo que cuesta un producto en Colombia, los colombianos a diario se ven tentados de entrar de manera ilegal porque compran o cambian pues los pesos con el bolívar, y eso lo vamos a hablar más adelante en las casas de cambio, y entran y hacen un mercado y compran toda una serie de productos que son pues llevados de contrabando a la frontera. Usted pasa a la frontera de Venezuela hacia Colombia y en Colombia consigue todos los artículos que en Venezuela no se consiguen, desde la harina pan, la pasta, el arroz, los alimentos, los cereales, los embutidos, las salsas, las mayonesas, la mantequilla, todos esos productos salen a diario en una pérdida para Venezuela que oscila entre los 5.000 millones de dólares. Las cifras son bastante terribles. Se habla pues de que este contrabando en Venezuela, por ejemplo, en el año 2013 arrojaba una pérdida de 5.000 millones de dólares para el pueblo venezolano. Eso sin contar con las pérdidas que se dan con el contrabando de gasolina. Pero no es solo eso, sino que se han creado en la frontera colombo-venezolana una serie de mafias y de organizaciones delictivas que se dan la tarea pues de llevar todos estos artículos en maletas de carro, en contrabando en vehículos pesados y a través de trochas y de, por supuesto, de la corrupción que existe por parte de funcionarios policiales y oficiales pues de los ejércitos colombo-venezolanos que se han prestado pues para este tipo de ilícitos y de irregularidades, porque como es común y como lo sabemos y no podemos negarlo, en la frontera existe aquello de lo que son los sobornos, ¿verdad? Los sobornos que se practican a diario a altos funcionarios, además de la complicidad, además de eso, de las malas políticas de los ambos estados que no han podido ponerse de acuerdo, puesto que desde que estuvo el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez han venido pues boicoteando todo tipo de relación amistosa entre los dos pueblos, y el señor presidente actual Santos ha mantenido pues esa política de hostilidad contra el pueblo venezolano. Además de eso, ustedes saben que en la frontera colombo-venezolana existe una serie de organizaciones delictivas paramilitares que practican una paraeconomía y se encargan pues de controlar el intercambio de estos bienes contrabandeados entre ambas naciones. Además de eso, pues una serie de regulaciones legales que han venido haciendo en Colombia, ya la vamos a hablar, para, entre comillas, legalizar lo que todos sabemos que se trata nada más y nada menos que de contrabando en la frontera. El gobierno venezolano ha tomado algunas decisiones. En un principio se cerraron las fronteras, han habido cientos de reuniones binacionales, pero no se han visto los frutos aún de estos intentos por transparentar las relaciones económicas
de ambas naciones. En todo caso, Venezuela ha sido uno de los países más afectados en este contrabando, puesto que ha producido el desabastecimiento progresivo de productos de primera necesidad que se van a el hermano pueblo colombiano. Educación al debate. Educación al debate. Actualmente entre Venezuela y Colombia existe una frontera que sobrepasa los 2.219 kilómetros de extensión lineal, donde anualmente se desarrollan relaciones comerciales que dejan una balanza comercial a favor de Colombia de más de 1.500 millones de dólares anuales en promedio solo del comercio formal. Sin embargo, por vía del contrabando, el comercio ilegal puede alcanzar los 5 o 6 mil millones de dólares. Es una relación absolutamente desigual e injusta. La peor parte para Venezuela resulta de las políticas del gobierno colombiano de legalizar el combustible venezolano que les llega vía contrabando. Para poner un ejemplo, Colombia solo refina 250.000 barriles diarios de combustible. Sin embargo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de ese país, exporta 300.000 barriles diarios. Exporta más combustible del que refinan, sin contar el propio consumo interno. La razón es muy clara. Colombia exporta el combustible que llega de Venezuela por vía del contrabando y es legalizado en ese país. Por otro lado, también es fundamental el papel que juegan las casas de cambio de Cúcuta para devaluar de forma artificial nuestro signo monetario, cuestión que es avalada por las normas y las autoridades del vecino país. Es por eso que actualmente el gobierno venezolano viene planteándose la necesidad de redefinir estas relaciones para preservar la soberanía económica y política de nuestro país. Una balanza comercial favorable al pueblo colombiano que deja grandes millones de dólares en ganancias en productos que se van para la hermana república y pérdidas groseras que afectan a la economía del pueblo venezolano, a sabiendas que nosotros hemos acobijado en nuestro seno con amor y con afecto a más de 6 millones de colombianos que residen en nuestro país y que además son beneficiados por las políticas que ha implementado la revolución, entre ellas las políticas de salud, de vivienda y educación. No así ocurre lo mismo con el enorme desangramiento de la economía que ocurre por la frontera, donde se van a diario miles de productos necesarios para la cesta básica de alimentos, además de combustible. En cifras conservadoras se dice que el impacto que tiene la economía nacional de Venezuela afecta positivamente a más de 15 millones de colombianos en su territorio, es decir, nosotros estamos sosteniendo la economía extraterritorialmente del pueblo colombiano, a costa de pérdidas que tenemos por el contrabando de extracción. Esta es pues parte de una gran guerra asimétrica y de baja intensidad que se ha venido atizando por parte de potencias extranjeras para ponernos a pelear y así marcar la diferencia en pueblos que son hermanos. Recordemos que en Colombia funcionan 7 bases militares como parte del Plan Colombia que se estableció con los Estados Unidos de Norteamérica, además de los tratados comerciales y de libre comercio que existen entre Colombia y los Estados Unidos. Esos tratados han venido empobreciendo a la economía colombiana y ya ha venido trayendo como resultado la carencia de artículos de primera necesidad, porque los Estados Unidos, a través de su sistema económico, impone las marcas y los productos que son producidos en sus tierras. Se ve de todo al cruzar la frontera. Hay grandes mafias, grandes organizaciones delictivas, e incluso hay pueblos como el pueblo de La Parada, donde ni siquiera existe legislación y donde usted va y no entra ni siquiera la policía allí, y allí usted puede comprar cualquier cantidad de cosas que son productos del contrabando. Además de eso, que dicho contrabando está contaminado pues con el narcotráfico y con esa paraeconomía colombiana que ha venido permeando y ha venido penetrando en la sociedad venezolana. Decíamos hace poco en un foro relacionado con este tema que eso es una de las cosas que mayor impacto ha venido trayendo sobre el pueblo venezolano, impacto negativo, que es la conciencia bachaqueril, o sea, la conciencia delictual que se ha venido trasladando a un pueblo
que venía teniendo otro tipo de costumbres y otro tipo de patrones de vida. Ya se hace común pues entonces el sobreprecio, el remarcaje, la especulación grosera y masiva de los artículos, el acaparamiento, el intercambiar mercancía de manera ilegal. Y estas son prácticas que vienen desde la frontera, que se han venido permeando y han venido afectando pues a la sociedad venezolana. En estas relaciones económicas, Venezuela ha venido siendo víctima pues de estos flagelos que se dan en la frontera de Venezuela. Vamos a escuchar a Franco Bielma, investigador de Misión Verdad, que hace un análisis muy pertinente al respecto. Bueno, en Colombia ha habido una institucionalización y legalización progresiva de lo que son técnicamente flagelos económicos. Eso ha sido un comportamiento sostenido de la política colombiana durante más de 20 años. Solo que nosotros estamos viendo la cara de esos flagelos ahora que se han producido unas profundas asimetrías monetarias como parte pues del asedio internacional contra Venezuela y la guerra económica. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de pimpineros institucionalizados del lado colombiano, estamos hablando de la patente a crímenes como el contrabando de gasolina. Entendiendo que el 60% del contrabando de gasolina se produce desde el estado Zulia, cifra que revela Eulogio del Pino en febrero de este año. Cuando estamos hablando de esos 565 millones de dólares al año que está dejando de percibir Venezuela, obviamente estamos hablando de 565 millones de dólares que está percibiendo Colombia, solamente por el contrabando de combustible del estado Táchira. Eso no incluye la cantidad de recursos que se están desangrando desde Venezuela, también por el contrabando de productos de la cesta básica venezolana y otras tantas cosas que se están sacando. Básicamente, Colombia ha generado una relación de dependencia que tiene muchísimos años. Antes los venezolanos solíamos pues ir a comprar cosas en Cúcuta, dándole vida al comercio en Cúcuta, por la relación que había de cambio en aquel momento que favorecía a Venezuela. Pero ahora, a partir pues de las asimetrías cambiarias producidas desde las casas de cambio y con Dollar Today, la relación cambió a un punto en que básicamente el comercio dejó de ser comercio para convertirse en contrabando y generar un tipo de relaciones paraeconómicas que son perversas y que han esclavizado personas del lado colombiano y del lado venezolano. Solo el tema de la gasolina es un tema que infiere el desarrollo pues de otros flagelos mucho más graves, ¿no? Y precisamente para poder entender por qué ocurren estos fenómenos en la frontera colombo-venezolana, nos obliga el análisis a caracterizar un poco cómo es la economía del pueblo colombiano, cuáles son sus características y por qué estas políticas que se han venido desarrollando en la sociedad colombiana han venido desplazando a los pueblos y a los departamentos que están al norte de Colombia, donde la inflación, donde otros flagelos como la exclusión social y la desigualdad han venido afectando a estos pueblos. El gobierno colombiano ha pretendido que nosotros coloquemos la gasolina venezolana a precios internacionales, sin tomar en cuenta el impacto social y político que puede tener para la sociedad venezolana una medida de esta naturaleza, además del respeto que tenemos que tener los pueblos por la autodeterminación y la soberanía de los mismos. Esta situación, ya que estamos haciendo un análisis serio, vamos a ver cómo es la sociedad venezolana, cuáles han sido las políticas y por qué los pueblos que están hacia el norte de Colombia, como el departamento de Santander, han sido pues excluidos por las propias políticas colombianas a propósito del modelo capitalista que está instalado en el pueblo colombiano. Vamos a seguir escuchando este buen análisis que hace nuestro amigo Franco Bielma al respecto para clarificar lo que tratamos de decir en esta parte. La economía colombiana empezó a sufrir unos efectos que se ubican primero en el campo colombiano, a partir del Tratado de Libre Comercio. Es decir, la economía colombiana, cuando se produce el cierre fronterizo, básicamente se devela la realidad estructural de Colombia. Colombia es un país tan capitalista que desarrolló unas relaciones de centro-periferia. Es decir, el centro colombiano básicamente se ha llevado las mieles del desarrollo relativo de Colombia y relegó a la periferia al ostracismo económico, a la marginalidad, a la dependencia económica y a la relación con Venezuela a través de negocios lícitos y negocios ilícitos. Es decir, la realidad estructural de Colombia explica cómo en ciudades y estados como Cúcuta y el norte de Santander respectivamente existen
unos índices y unos indicadores verdaderamente preocupantes y verdaderamente alarmantes. El oriente colombiano es la región más pobre de Colombia. Colombia ha tenido una lucha, vamos a decirlo, que deja mucho que pensar en contra de la legitimación de capitales. Una de las áreas que más ha generado ingresos para Colombia es el desarrollo de centros comerciales, infraestructura. Esa ha sido una de las principales áreas donde los lavados de capitales se han producido en Colombia. Por supuesto, también las empresas textileras a mediados de los años 90 insurgen en Colombia, dado que habían dólares para importar, por ejemplo, ropa desde la India, y solamente se le cambiaba la etiqueta y se le ponía Made in Colombia. Eso sucedió en los años 90 en Colombia. Después ellos fueron desarrollando capacidades. Pero básicamente buena parte de esa inversión que ha venido del lavado de capitales no ha revertido las relaciones de pobreza, de exclusión y de marginalidad, porque Colombia es un país que tiene relegado al oriente colombiano al ostracismo y a la relación comercial legal y a las relaciones ilícitas de contrabando con respecto a Venezuela, que se han agudizado en años recientes. Además de la guerra, además del desplazamiento, además de la pobreza institucionalizada como política sistemática del gobierno neoliberal de Colombia durante décadas. Además de esos factores, también, por supuesto, la gente ha cruzado la frontera para el lado venezolano, escapando de ese ostracismo económico, de esa pobreza estructural. Esta realidad colombiana de violencia, de ostracismo, de exclusión, de pobreza extrema, de pobreza crítica, de dificultad en tener las oportunidades para alimentación, estudio y educación, son partes del problema que se ha venido arrastrando o en la frontera propiamente dicha de Venezuela con Colombia. Son cientos y miles de colombianos que se han venido desplazando en los últimos 30, 40 años hacia la República de Venezuela en busca de grandes oportunidades. Sabemos que actualmente se está promoviendo una supuesta campaña de emigración masiva de venezolanos hacia la República de Colombia, pero debemos, en honor a la verdad, decir que ha sido todo lo contrario lo que ha ocurrido por parte de los colombianos hacia Venezuela, puesto que aquí en Venezuela ya tenemos alrededor de 6 millones de colombianos residiendo en Venezuela y gozando de todos los beneficios. Si un pueblo está contento y está feliz y se siente incluido en las políticas, evidentemente que no se va a desplazar a otro país en busca de otro tipo de oportunidades. De modo que en Venezuela se han venido pues acobijando a todos los colombianos, producto de toda una cantidad de problemas sociales que han impactado sobre todo a la parte norte o oriental de Colombia: el narcotráfico, el paramilitarismo, las fosas comunes y todo lo que ya hemos mencionado durante el desarrollo de este programa. Ya toca pues ir definiendo lo relacionado con el contrabando de la gasolina, que es una de las actividades ilícitas más importantes y que ha venido tomando fuerza en los últimos años. Progresivamente nos vamos a dar cuenta pues de todas las pérdidas multimillonarias que ocurren para el gobierno de Venezuela, precisamente a consecuencia de este contrabando de gasolina. Estamos hablando de más de 8 millones de dólares anuales en pérdida. Estamos hablando de 40.000 barriles de gasolina que se van por la frontera colombo-venezolana. Estamos hablando de una cantidad de pimpineros que están pues distribuidos en toda la parte oriental de Colombia y que son los encargados pues de llevarse la gasolina. Pero vamos a escuchar un micro introductorio para ir ahondando en este tema. Venezuela tiene actualmente la gasolina más barata del mundo. Esta realidad ha conducido a los pobladores de los países vecinos a comprar la gasolina nuestra y venderla en sus respectivos países a los precios establecidos en ellos, lo que les reporta unos márgenes de ganancia importantes que en ocasiones supera el 1000%. Esa actividad de extracción de la gasolina venezolana es ilegal y por tal razón se realiza mediante el delito de contrabando. El contrabando de gasolina que se genera hacia Colombia supera abiertamente el contrabando que se destina a otros países. Esto es así por dos razones fundamentales. La primera son los 2.219 kilómetros de frontera que comparte Venezuela y Colombia, lo cual hace muy difícil el control en tan vasta área. La otra razón estriba
en la legalización que hacen en los municipios fronterizos de Colombia de la gasolina venezolana producto del contrabando. Esa legalización permite que Colombia exporte más gasolina sin necesidad de producirla. La actividad del contrabando de gasolina solo por el lado de Colombia le genera pérdidas a Venezuela por el orden de los 2.200 millones de dólares al año, según el gobierno venezolano. Pero según fuentes no oficiales, esa cifra es abiertamente superior. Debido a que el gobierno colombiano protege a los contrabandistas de ese país, el gobierno venezolano se ha visto obligado a cerrar la frontera. Existen varias propuestas provenientes de distintos sectores que tienen como objetivo solventar ese problema. Propuestas que van desde el cierre total e indefinido de la frontera hasta la internacionalización del precio de la gasolina venezolana, junto a un subsidio directo a los propietarios de vehículos nacionales. Contrabando de gasolina, problema de magnitudes astronómicas que genera grandes pérdidas para el pueblo venezolano. Entre algunas cifras tenemos 43 millones de dólares diarios en pérdidas para Venezuela por el contrabando de gasolina. Imagínense ustedes lo que significa esta cantidad para las bolsas del CLAP, para las canaimitas, para el programa de alimentación escolar o para cientos de programas sociales que impulsa la Revolución Bolivariana. Repetimos, 43 millones de dólares diarios. Tenemos que ver vamos a seguir escuchando algunas cifras impactantes sobre el problema de la gasolina y cómo en el vecino país se han venido legalizando lo que son los ilícitos o los flagelos económicos que ocurren en la frontera. Y ya nos daremos cuenta que el gobierno colombiano ha venido legislando para legalizar el tráfico de la gasolina a través de los pimpineros, que ya son considerados como pequeños distribuidores. Más aún, todos sabemos que son sencillamente contrabandistas de combustible. Según Eulogio del Pino, 60.000 barriles de gasolina salen de contrabando por el Zulia al día. Si estamos hablando en cifras, un barril de gasolina equivale a 159 litros. Hablar de cifras de contrabando en algún punto tiene que basarse a través de estimaciones. Es una cifra que es espeluznante porque básicamente buena parte de la gasolina que está entrando por el contrabando no solo yace en las pimpinas de los vendedores ilegales en Colombia, sino que empieza a formar parte de la gasolina que distribuye en el territorio colombiano por vías legales y a precio altísimo la empresa colombiana. La nacionaliza y también la exporta. Bueno, la gasolina venezolana es de mayor calidad. Está homologada a los estándares internacionales de exportación. Básicamente, cuando nosotros consumimos un tanque de gasolina de 95, que tiene un buen contenido, por ejemplo, de etanol para eliminar el plomo, estamos consumiendo gasolina de primera calidad. En Colombia, la gasolina que producen es de inferior calidad a la venezolana. No está en los parámetros de exportación. Y la gasolina venezolana sí. Es matemáticamente inexplicable que Cúcuta y el norte de Santander se hayan quedado sin gasolina en menos de 12 horas. Y eso se debe a que Ecopetrol opera a través de personas que contactan directamente a los grandes pimpineros. Para la nacionalización, estamos hablando de personas y grupos mafiosos económicos que son capaces de acopiar 5 o 6 camiones cisternas en un patio llenos de gasolina. Esa gasolina obviamente es un acopio pues, del combustible que va siendo sustraído de Venezuela en porciones pequeñas y en porciones grandes. Y a ellos es que les compra Ecopetrol. O sea, básicamente el 80% de la gasolina que está siendo contrabandeada de Venezuela está siendo captada por Ecopetrol. Sorprende la cantidad de triquiñuelas y de irregularidades que utiliza el pueblo colombiano para sustraer la gasolina venezolana. En primer lugar, estamos observando la creación de un grupo de pimpineros, ¿verdad?, que han sido legalizados a través de algunas resoluciones que ha emitido el gobierno de Colombia desde que se aprobó aquí en Venezuela en el año 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A sabiendas de que nosotros estábamos en vísperas de nacionalizar nuestra industria, de adecentar todo lo relacionado con la industria nuestra PDVSA, ya venía el gobierno colombiano tomando medidas como la resolución 008, entre otras resoluciones, para ir legalizando lo que es el tráfico de la gasolina en la vecina Colombia.
Sabemos que los pimpineros allá son tratados como pequeños distribuidores o comerciantes legalizados que tienen autorización de trasladar hasta 27 litros de gasolina, que la llevan a centros de acopio y de grandes gandolas, que a su vez van a parar a los grandes depósitos de las empresas nacionales colombianas como Ecopetrol, que finalmente terminan exportando la gasolina venezolana. En cifras propias del gobierno colombiano, el gobierno de Colombia exporta 300.000 barriles diarios de gasolina, aun cuando ellos mismos en sus cifras dicen que producen 250.000 barriles. O sea, están exportando la gasolina propia nuestra de nuestro país, que es de primera calidad, sin tener que hacer ningún proceso de refinación. Estas prácticas se han venido consolidando y ya es un lugar común, pues, la consolidación de estas mafias. Algunas son paramilitares, otras son mafias propias de pequeños comerciantes que viven del tráfico de nuestra gasolina venezolana. Educación al debate. Educación al debate. Colombia se está quejando porque Venezuela, por supuesto, pierde cantidades importantes de productos alimenticios y de productos de origen farmacéutico, pero además de combustibles. Se calcula, por ejemplo, en el caso de los combustibles, que la fuga de combustibles de Venezuela hacia Colombia debe estar alrededor de 75.000 barriles diarios. Óigase bien, 75.000 barriles diarios, de los cuales los cuerpos de seguridad colombianos apenas capturan el 1,7%, 472.000 barriles en todo el año, mientras que la cantidad que se fuga de barriles de Venezuela hacia Colombia está alrededor como de 27 millones de barriles por año. ¿Qué significa esto? Que Colombia está viviendo, incluso está exportando gasolina venezolana, que le pone el sello de Make in Colombia, y han pasado del año 2006 al año 2012, por ejemplo, que es la cifra que tenemos en el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, ha pasado de 6.000 millones de dólares las exportaciones a más de 32.000 millones, se han sextuplicado. Pero lo más grave de esto, señores, es que Colombia se está quejando porque sus propios connacionales no presentan la gasolina ante la autoridad de los impuestos, y cuando ellos dicen que se desangra Colombia es porque no están cobrando los impuestos de una gasolina que es venezolana. Lo que le duele no es la gasolina que se está yendo de Venezuela, lo que le duele es que sus propios connacionales les juegan sucio a ellos. Educación al debate. Educación al debate. La Constitución Política de Colombia del año 1991 establece que los departamentos que conforman política y administrativamente el cuerpo del Estado gozan de completa autonomía fiscal y pueden dirigir sus territorios de forma en que mejor les parezca de acuerdo a sus intereses, según expresa el mismo texto constitucional. De esa manera se crean una serie de normas que permiten la legalización de todas las mercancías que entran de contrabando al territorio colombiano provenientes de Venezuela. Con el combustible y los lubricantes acontece algo similar. La Ley 681, promulgada en el año 2001, permite que Ecopetrol S.A., la principal empresa petrolera del país vecino, pueda ceder o contratar parcial o totalmente con mayoristas o terceros la importación, transporte, almacenamiento, distribución o venta de combustibles. Esto se traduce en la legalización de todo el contrabando de bienes que llegan a Colombia desde Venezuela. Esta situación es tan grave que Colombia antes del año 2006 exportaba apenas un poco menos de 5.000 millones de dólares y actualmente están exportando más de 32.000 millones de dólares por este concepto. Es decir, se sextuplicó este monto cuando su capacidad de producción y refinación petrolera permanece casi en los mismos niveles del año 2006. En conclusión, Colombia está exportando productos que extraen de Venezuela. Ecopetrol transporta y se beneficia directamente de la distribución y venta del 80% de la gasolina venezolana en casi todos los departamentos de Colombia, además de aumentar su oferta exportadora sin necesidad de refinar ni un solo litro, puesto que vende internacionalmente como suya la gasolina que refina PDVSA. Por eso es necesario plantearse otra forma de relación fronteriza entre Colombia y Venezuela. Con agudeza y profundidad
El economista Tony Bosa aquí nos describe muy bien el fenómeno de la gasolina y cómo ocurre este contrabando brutal que deja pérdidas incalculables para el pueblo venezolano. Nosotros queremos desde aquí recomendar un buen libro de Tony Bosa que escribió hace un par de años, denominado Guerra contra el Pueblo. En ese libro pues están todos los elementos relacionados con la guerra económica, y al respecto de la gasolina vamos a citar un pedacito de ese libro. Describe con mucha precisión cómo se hacen los guisos, como se decimos en Venezuela, de la gasolina y el contrabando. Abro cita. En Cúcuta, una pimpina es un recipiente con 22 litros de gasolina venezolana, se venden entre 28.000 y 30.000 pesos. Eso es entre 14 y 15 dólares. Mientras que esa misma cantidad de combustible en Venezuela cuesta apenas unos 3,3 dólares. Esta gasolina de contrabando es comercializada en Colombia por la conocida cooperativa multiactiva de Pimpineros del Norte, porque ya tienen hasta nombre, ¿no? Cuyos miembros le otorgan al mismísimo gobierno departamental el 10% de las ganancias sobre cada pimpina contrabandeada. Fin de la cita. Imagínense ustedes todas las cantidades de vagamunderías y marramucias, como decimos en Venezuela, que hacen todas estas mafias de pimpineros y de contrabandistas venezolanos, porque precisamente, como decíamos hace un par de minutos, esa misma gasolina, el colombiano le coloca una etiqueta como hecha en Colombia, y las cisternas de Ecopetrol las recogen y las exportan a países hermanos como Guatemala, Perú y otros países por acá mismo, siendo una gasolina venezolana. Estas son pues algunas de las manifestaciones de cómo ocurre a diario el contrabando de gasolina en Venezuela. Educación al debate. Educación al debate. La guerra contra el pueblo venezolano no solo incluye el contrabando de alimentos y productos de higiene personal. En la frontera con Colombia, nuestra moneda, el bolívar, también es blanco de una guerra feroz. El epicentro de esta guerra contra el bolívar es la Resolución 8 aprobada por el Banco Central de Colombia en el año 2000. Esta resolución autoriza el intercambio directo de monedas con los países vecinos sin pasar por el dólar. Es decir, la Resolución 8 establece una doble legislación sobre el intercambio de monedas en Colombia. Una legislación oficial establecida por el Banco Central de Colombia y una legislación especial solo para las fronteras. Escuchemos a Juan Carlos Tanús, miembro de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Esta resolución, que se produce en medio del Plan Colombia, año 2000, y en el gobierno de Andrés Pastrana, buscó en primer momento generar un proceso de empobrecimiento del bolívar para tener el mecanismo de control, para que los productos entraran a Colombia mucho más baratos que el que ingresa vía tratados de libre comercio o los puertos normales o legales. Esto fundamentalmente ¿qué es? Es que el Banco de la República de Colombia tiene para el día de hoy una tasa de valor con la cotización del bolívar en 232 pesos. Y usted revisa, y el mercado que empobrece el bolívar en la frontera, lo puede consultar en el diario laopinion.com, tiene el valor de 4,8 pesos por cada bolívar. Es decir, mientras el Banco de la República en Bogotá reconoce que un bolívar me cuesta 232 pesos, en Cúcuta y en el eje fronterizo me pagan por un bolívar 4 pesos con 80 centavos. Este nivel de empobrecimiento es en esencia quien mantiene los niveles de contrabando. En dos platos. En agosto de 2015 en Bogotá legalmente un bolívar equivale a 232 pesos. Sin embargo, en Cúcuta y en otros sitios en la frontera, un bolívar vale 4.8 pesos. Esta operación se realiza con el visto bueno de las autoridades colombianas y ha destruido el valor de nuestra moneda. Entramos así pues a la parte final de nuestro programa, abordando el tema del empobrecimiento del bolívar en la frontera colombo-venezolana. Como escuchábamos en el micro, se trata de una estrategia que se implementó en la legislación colombiana, puesto que en Colombia existe una tasa de cambio oficial del Banco Central de Colombia muy diferente a lo que se legisla en las fronteras de Colombia con Venezuela o en las fronteras colombianas. Fíjense que la tasa de cambio tiene una variación. Por ejemplo, en determinado momento del año, el peso colombiano tenía un costo de 230 pesos por bolívar y las casas de cambio vendían
el bolívar lo vendían a razón de 8 o 10 pesos. Ese diferencial que existe allí con relación al precio oficial otorgado es el que se meten o es el que se adueñan las casas de cambio, más de 6.000 casas de cambio que están en la frontera. Pero esto está legalizado porque esos son departamentos autónomos en Colombia que tienen la potestad de legislar en materia económica, pero que sin embargo han venido trayendo como consecuencia el empobrecimiento del bolívar. Para ellos, como escuchamos en el micro, ingresar los productos venezolanos a menores costos y que sean para ellos de mayor factibilidad. Por eso es que el billete venezolano, el billete de 100, fue muy codiciado en Colombia, puesto que todas estas transacciones del contrabando en la frontera se hacen en efectivo. Esto a efecto de no dejar trazas bancarias y de que todo lo que es ilícito e ilegal, incluyendo el narcotráfico y el contrabando, se realizan en efectivo. Lo más penoso e indignante de esta situación es que después que el Banco Nacional de Colombia tiene una gran cantidad de masas en bolívares, tiene que devolverla a Venezuela a través del Banco Central, y por viejos convenios obsoletos, el Banco Central de Venezuela debe devolverle en divisas convertibles, en este caso en dólares, la cantidad de bolívares que entrega el Banco de Colombia. Esto es a simple vista un hecho absolutamente ilegal, puesto que la moneda venezolana, el bolívar, no es una moneda de libre convertibilidad, no es una moneda convertible como si lo es, por ejemplo, el yuan, el dólar, el euro o la libra esterlina. Esta situación está atentando contra las reservas internacionales de Venezuela, porque esta situación en la frontera hace que la República de Colombia amase grandes cantidades de bolívares que tienen que ser convertidos por una suerte de convenio o pacto que estimamos que existe, y que desde aquí, como bien lo ha expresado en sus artículos el economista Luis Enrique Gabazú, hacemos el llamado para que se derogue esta situación o que se legisle en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente y se legisle y no se permita más la convertibilidad entre el bolívar y el peso colombiano, ya que nuestra moneda no es una moneda convertible. ¿Y por qué lo deprecian? Porque mienten deliberadamente. Usted va, amigo, de cualquier parte del mundo, váyase ahorita a Cúcuta y lleve un billete de 10.000 bolívares y le pueden dar hasta 14.000 bolívares por ese billete. Se lo dan en electrónico, se lo transfieren a su cuenta, pero se quedan ellos con el billete, con el efectivo, para hacer sus transacciones ilegales. O sea, la demanda de bolívares es bárbara. O sea, el gobierno colombiano deliberadamente miente cuando dice que no se demanda bolívares. En consecuencia, eso es lo que explica la caída del precio del bolívar en la frontera. Ellos transgreden con eso normas del Fondo Monetario Internacional, normas del comercio internacional, transgreden flagrantemente. Venezuela puede válidamente demandar al gobierno colombiano por eso que está haciendo. O sea, nosotros habíamos planteado en una oportunidad, fíjate, las monedas forman parte de la soberanía de un país. Habíamos planteado la posibilidad de que nuestra autoridad cambiaria le exigiera, la autoridad cambiaria en este caso sería el Banco Central de Venezuela, puede válidamente exigir el Banco de la República, y sencillamente no cotice más el bolívar. Cuando tú vas a otro país, tú no compras aquí la moneda de ese país, tú compras alguna otra divisa, ya sea un dólar o un euro, y cuando llegas a ese país, cambias esa moneda por la moneda del país. Nosotros lo que decíamos, bueno, ¿por qué los colombianos no hacen lo mismo? Porque el único país del planeta donde se cotiza el bolívar libremente como el dólar, como el euro, es Colombia. O sea, tú en Colombia vas a una casa de cambio y le cotizan euros, dólares y bolívares. Bueno, no me cotice más el bolívar. Listo, no me toque más el bolívar. El que quiera bolívares en Colombia, que compre euros, que compre dólares y lo cambie aquí en Venezuela por bolívares. Punto. Juan Carlos Valdés resume bien lo que queremos decir cuando hablamos de la convertibilidad de ciertas monedas que no pueden ser utilizadas para el intercambio directo de los billetes propios de cada estado, puesto que esto puede conllevar a la quiebra o a la pérdida de grandes sumas en las reservas internacionales. Hasta aquí el programa de hoy. Vamos a hacer algunas propuestas del cierre de todo lo que hemos conversado, del tema tan complejo y tan profundo como lo es el contrabando en la frontera. Algunas propuestas para el debate, para la consideración de todos
para reflexionar. En primer lugar, proponemos derogar el acuerdo con el Banco Central de la República de Colombia que permite la libre convertibilidad del bolívar y el peso colombiano en la frontera binacional. Como ya lo hemos dicho, el bolívar no es una moneda de libre convertibilidad. ¿Con qué objeto? Bueno, con la finalidad de ilegalizar la actividad de las casas de bolsa de Cúcuta, la casa de cambio, y con ello acabar con la existencia del bolívar Cúcuta. Y junto con este, de manera inmediata, acabamos con el dólar today, que es uno de los elementos que impactan sobre el incremento de los precios y la inflación en Venezuela. En segundo lugar, proponemos el combate estricto contra el contrabando de extracción. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante el cierre definitivo de la frontera colombo-venezolana y la rotación permanente de los funcionarios responsables. Hablamos de los funcionarios, hablamos de los cuerpos policiales, la Guardia Nacional y todos estos funcionarios que deben ser rotados para que no caigan pues en tentaciones, en vicios y en toda una cantidad de cosas. ¿Qué podemos lograr con este cierre de la frontera? Podemos lograr mejores niveles de abastecimiento, podemos acabar con las colas y abatir la inflación que se produce pues por la disminución delincuencial de la oferta de bienes y servicios. También es importante el combate estricto contra el bachaqueo mediante la universalización de las cactahuellas enlazadas entre todos los comercios y unidades de abastecimiento del Estado y de los CLAP. Fue una propuesta misma del presidente Maduro en meses anteriores, pero que no lo hemos podido lograr. Las cactahuellas nos pueden servir para el control del bachaqueo, porque allí se asignarían cuotas de abastecimientos establecidos por hogares, no por personas individuales, debidamente censados mediante el cruce de la base de datos del SAIME, del INE, del CENIAR, del CNE y Seguro Social y demás pues, registros que conocemos en Venezuela. ¿Qué logramos con esto? Bueno, mejorar los niveles de abastecimiento, acabar con las colas, abatir la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. En los CLAP también debemos evitar eso del clientelismo que ocurre en este tipo de iniciativas y transparentar pues los procesos para evitar la desviación y la corrupción a través de un sistema informático o de internet de Contraloría Social efectiva en tiempo real, donde cualquier ciudadano desde cualquier centro comunal, consejo comunal, comuna pueda pues hacer un seguimiento o un monitoreo sobre la producción, la importación de los bienes y servicios, los despachos, su origen y su destino final. Con eso, bueno, podemos impedir la desviación y la corrupción en el abastecimiento a la población a través de una transparencia radical de todo el sistema y sus diferentes procesos de distribución. También es importante que el gobierno nacional vaya pensando en el monoxonio estatal de todos los rubros protegidos. Hablábamos de los rubros de primera necesidad, alimentos, medicamentos, etcétera, donde todos los importadores y productores estén obligados a venderle el 100% de esos rubros protegidos al Estado venezolano. Ya sabemos que actualmente se está vendiendo el 50%, pero el otro 50% queda pues a merced del acaparamiento, del bachaqueo, del contrabando y de toda una cantidad de cosas. Con esto pudiéramos pues garantizar el suministro regular y confiable de los volúmenes de abastecimiento de todos los rubros priorizados para todo el pueblo venezolano, sin excepciones, al mismo tiempo que impedir la desviación de los rubros priorizados hacia el acaparamiento, el bachaqueo, el contrabando, etc. También podemos retomar la aplicación de los rubros protegidos y priorizados que se discutió en la ley de precios acordados, para con ello hacer una venta programada por hogares censados en todo el territorio nacional y bueno, poder llegar a más personas pues. Por otro lado, como otra propuesta ya de cierre, es importante el empoderamiento y la autonomía que tenga el poder popular, y para ello necesitamos darle vida a la Ley Orgánica de Contraloría Social, promulgando para ello un reglamento, pues, porque el pueblo necesita tener los debidos controles para enfrentar esta brutal guerra económica y sobre todo este contrabando de extracción. Con esto pues podemos permitir al pueblo ejercer todo el control efectivo y universal de la corrupción administrativa y las violaciones a la ley cometidas por empresarios privados que también son corruptos y que también caen en distintas cosas, ¿no? Para ello, bueno, también necesitamos instrumentar la transparencia radical en los organismos públicos, las empresas privadas
mediante una suerte de ley de publicidad de la información pública que obligue a los empresarios y a las instituciones del Estado a publicar pues todas estas cifras, precios y toda esta serie de cosas que están en una vieja ley de infogobierno que no ha sido pues llevada a cabo. Con esto podemos permitir que el pueblo ejerza el control efectivo y universal de la corrupción administrativa y las violaciones a las leyes pertinentes. El tema de la frontera es un tema complejo. Ya hemos visto que abarcan distintos aspectos que van desde lo social, desde lo antropológico, desde lo local, lo regional, y ya es parte pues de una cultura que tiene tiempo y que tenemos que ir regresando a los escenarios de la transparencia, honradez y de la necesidad de que nuestras relaciones como pueblos vecinos se enmarquen en la justicia y en la ganancia para todos por igual. Desde Educación al Debate queremos pues mandar un saludo a todos los maestros y maestras de la República Bolivariana de Venezuela y proponerles pues un debate abierto, claro, transparente sobre el tema de la frontera, las causas, las consecuencias y los alcances que tiene esta situación y sobre todo los impactos en el terreno del suministro y el abastecimiento de los productos de primera necesidad. No intentamos atribuirle al problema de la frontera como causa única de los problemas económicos en Venezuela. En Venezuela se están cometiendo algunos aciertos y desaciertos, pero que sin embargo estamos tratando de salir adelante con este problema de guerra económica. Recuerden que la guerra económica es la suma de múltiples factores que intervienen en el proceso económico venezolano, además de las fallas estructurales de la economía misma como sistema económico. El problema de la guerra económica ya lo hemos visto, parte de la distribución de los alimentos, tiene que ver con las empresas, tiene que ver con los dólares, tiene que ver con la frontera, tiene que ver con las medidas que se están tomando desde el gobierno central y tiene que ver con la participación activa y protagónica del pueblo organizado. De modo que no es un problema que podemos despacharlo de manera sencilla y apresurada, sino que tenemos que considerar los distintos factores que intervienen en estos procesos de guerra económica. Gracias a todos los maestros y maestras que nos han estado llamando, que nos han estado escribiendo a través de la www.educacionaldebate.blogspot.com, nuestros correos educacionyDebate@gmail.com, nuestro Twitter Educación y Debate y nuestros números de contacto para sus mensajes de texto, el 0416-387-4846. Gracias a todas las autoridades del Ministerio de Educación quienes nos han escrito y nos han invitado a distintos foros a nivel nacional. Queremos agradecer a algunos jefes de zonas que nos han escrito, algunos directores generales, y estamos pues prestos para comentar el debate en los temas relacionados con la guerra económica y con la comprensión pedagógica de este término y la importancia que tiene el maestro para su difusión en estos momentos de cambio y de transformación social. Habla para ustedes el maestro de la Patria Grande, José Saldeño. Gracias por su atención. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. En el control máster, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la Patria Grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionyDebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Educación al Debate.